He comenzado aquí, en este ambiente que veis, es la primera bodega donde mi abuelo pues hacía su vino y se conserva intacta. Pero aquí he estado yo viviendo y pasaba aquí, cuando hacía mucha calor, aquí bajamos a por el porrón de vino y a por la gaseosa. El porrón de vino que entonces se bebía en porrón. Claro, y aquí bajamos a por la botella o sacábamos de la cuba. Y realmente el origen es antiguo, pero bueno, tampoco tanto. Desde 1915 realmente, el año que tenemos como fecha de comienzo de los trabajos en el vino, es la fecha en que mi bisabuelo Pedro Vivanco, él se dedica a la construcción, es una persona de pueblo, nacido en Lardero, muy cerquita de Logroño, pero como un buen riojano también tiene su bodega en Alberite, en el barrio de las Bodegas, y en Alberite lo que hace es elaborar vino para su consumo, como toda la gente del valle. Aquí en La Rioja, en los pueblos, muy bonitos los pueblos, porque todos son el pueblo, la zona de viviendas, y en el otro, al lado hay una colina, una montaña donde está el barrio de bodegas, donde la gente del pueblo tiene allí su bodega para elaborar su vino. Ahora ya prácticamente no se elabora, solo se elabora en las bodegas principales, pero antes todo el mundo elaboraba su propio vino. Y lo mismo era mi bisabuelo, era un viticultor más. Con el vino. Lo que pasa es que mi bisabuelo es que va dejando poco a poco el trabajo de la construcción para dedicarse cada vez más al vino, porque cada vez le llena más y le gusta más que la construcción. Mi bisabuelo fueron también años muy difíciles en España, los años 20, los años 30 y 40, también con la guerra civil se sufre mucho. Tiene bastantes hijos, pero la mayoría de los hijos se van. Yo conocí a mi marido pues, de ser su padre vinatero. Vinatero que tenía 4 viñas y no podía vender el vino más que se lo vendía a una bodega y se lo pagaba cuando quería. Mi familia tenía un almacén de frutas y yo estaba en la báscula y nada más, hasta que me casé. En cuanto me casé me fui de aquello y ya fui a abrir el negocio para vender el vino que hacía mi suegro porque no lo podía vender y así empezamos. Mi abuelo y mi bisabuelo eran muy trabajadores, hacían buen vino, pero no sabían venderlo. No tenían esa vena comercial que tenía mi abuela. Entonces mi abuela lo que decide es crear un despacho, una tienda de vinos en Logroño. Ella lo embotellaba, el vino que se le bajaba del pueblo, lo embotellaba y lo repartía y lo distribuía por Logroño. Se le vendía a casa, a domicilio. Ese negocio fue creciendo mucho. Mi abuela es una persona con mucho espíritu comercial, sabe ganarse a la gente. En Logroño un traspaso que estaba embargado, pero que era un cuadrito todo humedecido,
Sí, un poco agua corriente. Después ya se hacía todo pequeño, subimos a otra calle que también luego se hizo pequeña. Yo tenía un repartidor que iba a las tiendas con cajas a repartir. Por lo que encontraron fue una climatología diferente a la actual, una uva que realmente provenía principalmente de Rioja Alta, la zona fresca de Rioja. La moda no eran vinos con mucho color, pero sí de largo envejecimiento, de larga duración. Entonces eran vinos con menos color, con muy buena acidez debido a esa climatología, pero que utilizando barricas no nuevas, porque no era la tendencia el buscar ese sabor a madera, sino eran barricas usadas. Con barrica usada, esa combinación y largos tiempos de barrica, salían vinos realmente muy complejos, que quizá hoy en día el que quiere buscarlos encuentra un gran placer y es una herencia y un testimonio precioso del mundo del vino. Y mi marido, cuando ya lo cogió con una presita de esas pequeñas, pues iba al bar a buscar por la noche obreros para pisar la uva. Y luego pues a fermentar y lo vendíamos a granel, lo vendíamos. Pero el clásico no es el clásico de ahora, el clásico de hace 15 años ni 20 años, ¿eh? Ahora tiene la tonalidad más del 50% más de color, más de tanicidad y con una mezcla de variedad diferente que el de antes. Antes era un vino que era, se le metía un 20% de uva blanca y ahora no se le mete nada de blanco. Y antes era tradicional, y ahora es tradicional, pero es diferente por completo. Hoy en día sí que el tiempo va cambiando, la gente busca más fruta. Quizá busca consumir los vinos antes, no quiere tenerlos tanto tiempo en barrica, tanto tiempo en la bodega, en casa, que envejezca. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues buscamos trabajar mucho más en el viñedo, cosa que antes se trabajaba menos. Antes se buscaba más el terruño, pero se intervenía menos, y hoy en día se busca el terruño y hay mayor conocimiento enológico, mayor conocimiento vitícola, y todo eso nos permite buscar una mayor expresión en la viña que se pueda vinificar con la mínima intervención. Pero es que ha evolucionado tanto La Rioja en 30 años, no te puedes ni imaginar. Pero lo que pasa es que hay gente que pasa de todo. O sea, yo sigo haciendo el mismo vino y no lo quiero cambiar. No, mis hijos no, ni yo hemos ido evolucionando con los tiempos. No hacemos lo mismo siempre.
hay que evolucionar. Entonces la acidez se disminuye un poco, eso es más accesible. Con una barrica nueva de unas tonelerías, de unos bosques, se permite buscar esa complejidad de tuestes, pero a la vez que preserve la fruta, que preserve una boca mucho más amable, malolácticas en barrica que antaño prácticamente no se hacían. Es decir, lo de antes nos permite conocer la tierra y el potencial de nuestras uvas, pero lo de hoy realmente nos permite llegar más lejos que lo que hacían nuestros predecesores y nuestros... Entonces, en Dinastía Vivanco, ¿qué buscamos? Pero es que hoy en día el vino clásico es el que, bien hecho ahora, sí, sin uva blanca, que se metía antes un 20% o un 30% de uva blanca, porque daba finura, y la gente lo que quería es que antes se tomaba la gente casi 4 litros de vino diarios por persona, pero hoy en día la gente eso no lo toma. Y el vino clásico, si hubiéramos caído en el clasiquismo que teníamos y no habíamos evolucionado, no sería La Rioja en este momento. Entonces, en Dinastía Vivanco, ¿qué buscamos? Por ejemplo, en el crianza y en el reserva buscamos una buena tradición, pero aplicando una moderna viticultura y enología. Y entonces destacamos más la fruta, la frescura, en contraposición de vinos de Rioja que hasta hace cosa de 10 años, etcétera, había gente que incluso los penalizaba diciendo que se abusaba de la oxidación, de demasiado tiempo en barrica, que los vinos se fatigaban, se llegaban a envejecerse demasiado. Y hoy en día se busca más ese equilibrio, y luego, digamos, sería una tradición contemporánea, y luego en los vinos de colección Vivanco, y ahí sí que vamos más a una modernidad, pero basándonos en esa experiencia de terruños y variedades que durante siglos se ha ido conociendo y desarrollando en la región. La comida la hacía yo abajo en la bodega, debajo de lo primero en el despacho, hice la comida debajo de unas escaleras con un hornillo, para cuando venía mi marido pues tener la comida. Y comía sentado en un garrafón y en un garrafón el plato. He vivido con mis abuelos y mis padres en esta zona. Arriba, cuando tocaba hacer las comidas, y abajo, que me tocaba a mí ya de baja, yo era el recadero, baja por la fruta, baja por el porrón, baja por el agua. Pues eso me ha pasado a mí. Pero esta es la bodega primitiva, en la cuna de la dinastía. Y eso es lo que vio mi padre. Mi padre es hijo único de mi abuelo Santiago y Felisa. Y mi padre, desde muy pequeñito, lo único que hace es ver trabajar y ver vender vino. Es mal estudiante, no le gusta mucho estudiar y se dedica principalmente a ayudar a sus padres. Con la bici, con la moto, con el motocarro, cada vez va evolucionando, ¿no? Con la furgoneta, vendiendo vino cada día más. Yo he empezado primero, antes de sacarme carne de moto, había bicis y triciclos, y yo he empezado a repartir con los repartidores primero, ayudándoles, y luego pues empezaba en bicicleta y en triciclo, porque con triciclo era más seguro y podía llevar más garrafones y más botellas.
Y a mí me ha tocado llevar pues cisternas de vino, camiones de cajas de vino. Lo que pasa es que mi padre llega un momento con 24 años que se da cuenta que no va a ser nada en la vida si no estudia. Y que realmente para poder ser algo aquí en el vino tiene que estudiar enología. En aquel momento, en los años 70, enología, había muy poquitos enólogos y solo se estudiaba enología en... Había algún afortunado que podía ir a Burdeos y venía de Burdeos aquí como enólogo, o la mayoría van a Madrid, que era un año de formación, o 2 años en Requena, en Valencia. Y la mayoría de los riojanos habían ido a Requena, a Valencia, y entonces mi padre decide también ir allí a Valencia. Lo más importante de todo es, sobre todo, el interés y tomar la determinación de hacer la enología en una ciudad valenciana que se llama Requena, a la cual le tengo un gran cariño y me estoy emocionando, y porque desde entonces fue para mí aquello, es donde comenzó y fue la culminación de lo que es hoy en día Dinastía Vivanco. Y bueno, le costó, fueron 2 años, el primer año le costó mucho porque se tuvo que poner al día de toda la formación y toda la base que no tenía de química, de matemáticas y de otras materias, pero en el segundo año ya realmente con esa ilusión y esa tesón que puso mi padre, pues llegó a ser el número 1 de la promoción de enología en Requena. Y que había vivido en casa, que lo había vivido y que también pues lo había mamado, pues eso fue para mí, y la verdad que pues estuve muy contento de haber estado allá porque fueron unos años muy felices. Fue mi primera luna de miel. La segunda fue cuando me casé. A los 17 años conocí a Pedro y nada, pues, me sacó a bailar y ya empezamos y nada, ya toda la vida juntos. Pues es que luego él marchó a Requena y hasta que no vino ya de Requena y esto ya no nos casamos. Si él terminó, yo creo que terminó en diciembre, pues el 1 de mayo nos casamos. Él dice que claro que quería ir, digo, pues vete, porque él no sabía el fundamento de cómo tratar los vinos. Él era negociante pero no sabía. Entonces él pensó que sí, porque tenía que ir a unas casas que vendían los productos para arreglar los vinos. Y él pues tenía que depender de ellos porque que le prepararan los vinos. Y dice, pues esto si yo no sé el fundamento yo no puedo tener un negocio. Y al volver a La Rioja, después de 2 años en Requena, estudiando enología y conociendo toda la viticultura y lo que estaba haciendo por España, porque hizo muchos viajes de estudio, viene con otra mentalidad, le ofrecen trabajos en diferentes bodegas, pero él no quiere, él quiere trabajar para sí mismo y ve un hueco que en La Rioja nadie estaba haciendo. O sea, se continúa vendiendo el vino que hacíamos con mi abuela y con mi abuelo, pero él ve un negocio que no lo hacía, él hacía. Aquí en aquel momento, en La Rioja, en los años 70, muchas bodegas no tenían ni elaboración ni tenían viñedo, sino que tenían que ir a comprar todos los años la uva o el vino, porque normalmente el vino ya elaborado, porque no tenían esa elaboración ni viñedo. Y entonces mi padre dice, oye, ¿y por qué no me dedico yo a hacer de intermediario entre las grandes bodegas? Porque las conocía muy bien, porque mi abuelo los conocía, y conocía también a todos los agricultores pequeños. Aquí en La Rioja el 80% de la vid está en mano de los agricultores, no de las bodegas. Entonces, esa persona de un poco intermediario y de regulador era necesaria, pero no estaba realmente definida. Y entonces yo ya me lancé, digamos, a vender, a hacer acciones de mayor importancia y de elaborar grandes cantidades de vino. En vez de, digamos, vender lo del abuelo y lo de mi padre ya, pues sí, tratar de multiplicarlo. Entonces mi padre empieza de un modo muy incipiente y muy sencillo, pero poco a poco va ganándose la confianza de las bodegas y de los agricultores y llega en los años 80 y finales hasta los años 90 a suministrar, ser el principal suministrador de vinos de Rioja a las bodegas de Rioja. Llega a venderse casi más de una tercera parte de los vinos de Rioja pasaban por mi padre.
Mi padre era un poco como el broker del vino de Rioja, entonces las bodegas le llamaban, no quiero decir nombres, pero cualquier bodega, muy conocidas, le llamaban y le decían, mira, Pedro, necesito vino de tales pueblos, de estas características, de estos grados alcohólicos, con tanto grado, con tanto color, con esta acidez volátil, un vino que quiero envejecer. Entonces mi padre buscaba a los agricultores, buscaba la uva, buscaba el vino y se lo elaboraba. Incluso llegó un momento en que incluso hasta en algunas bodegas llegó incluso a envejecerles el vino en crianza, en barricas. Pasa que todo ese trabajo pasó muy desapercibido porque las bodegas no querían que se enterasen que había una persona suministrándoles el vino. Lo que todas las bodegas vendían a sus clientes eran que ellos tenían su viñedo, ellos elaboraban el vino y ellos lo comercializaban y lo embotellaban. Y no, muchas veces realmente lo único que hacían era poner la etiqueta. Claro, entonces eso era un poco, tenía que quedar en secreto, entre mi padre y los bodegueros y los agricultores. Por eso mi padre no era una persona conocida, solo se conocía dentro del sector, pero fuera en la marca Vivanco y eso no se conocía ni conocían nadie de mi padre. Influye mucho que la relación de bodegueros, enólogo en mi caso, empresario, financiación y buen hacer, y que te pidan un vino para vino joven o te pidan para un gran reserva o para una reserva, había que hacérselo. Y que luego, claro, no solo hacérselo para un año, pero si hemos estado 20 años conviviendo o 30 años conviviendo, quiere decir que lo hacía bien. Pues ahí estuvo el éxito. Ese es el éxito. No está nada inventado, sino simplemente coger un hueco en la vida y verlo. Y en aquel momento yo lo vi y lo aprecié y quizás también lo exploté. Estamos haciendo un remontado para hacer y elaborar mejores caldos y que haya mayor extracción de color, de aromas, en definitiva, un remontado más tradicional. Normalmente se hace con un difusor, se deja programado con ese difusor, que como ves va girando, pero bueno, como lo tradicional no hay nada. La riqueza varietal quizá personalmente la descubrí cuando organizamos la colección de Baco, que es un jardín ampelográfico que está junto al museo, donde se muestra toda la riqueza varietal que hay no solo en Rioja ni en España, sino realmente en el mundo. Y ahí pues realmente te llama la atención. Y hay solo una representación de unas 220 variedades, pero la realidad es de más de 1000 variedades que existen en el mundo. Entonces, en Rioja también existen más variedades y cuando realmente vas al mercado, observas una gran globalización de estilos de vino basado en media docena, 10, 12 varietales. Y esa docena de variedades de uva realmente representan, no sé, el 80%, 90% de las ventas internacionalmente. Y eso realmente va en contra de la seña de identidad de un lugar, ¿no? Y realmente cuando ese lugar, como puede ser La Rioja, tiene una larga tradición vitivinícola. Queremos hacer pruebas para luego mostrar, digamos, algo que pueda ofrecer una curiosidad, una nueva dimensión de Rioja, porque
Lo que he comentado antes, en el pasado se ha tendido a reducir mucho la tipología de vinos que Rioja podía dar. Es cierto que es la base y es lo que nos ha hecho llegar a lo que somos en Rioja, pero las nuevas generaciones yo creo que debemos mostrar muchos más matices que Rioja puede dar y que son genuinos y autóctonos de Rioja. El Graciano, por ejemplo, es una variedad que no podríamos hacer esos deshojados tan tempranos porque es muy sensible al sol. Por ejemplo, la principal variedad, que es la Tempranillo, que anteriormente no era la mayoritaria en el pasado. En Cataluña es cariñena, pero es mazuelo, al revés. Hablo, por ejemplo, del Mazuelo, que va a ser la próxima incorporación al mercado. Es una variedad muy productiva y que mediante cubiertas vegetales exigentes en agua y nutrientes intentamos hacer la competencia máxima a la planta para reducir la productividad de la planta y sobre todo buscar racimos más sueltos, con un tamaño de baya más pequeño. Tenemos una larguísima tradición de garnacha, lo que pasa es que se ha ido abandonando. Pues garnacha. Y no todas las garnachas van a ir a nuestra colección Vivanco, porque solo las que den la talla que nosotros estamos buscando son las que vamos a seleccionar en campo, vamos a coger en cajas y luego se va a hacer otra selección en bodega. El Tempranillo para mí es en Rioja. Si metes la mano y no te saque una temperatura, está a 26 grados esto. Es el Tempranillo el que siempre aciertas con él y si trabajando bien la viña, el que te va a dar muchas satisfacciones. Y ya, por ejemplo, el Tempranillo es una variedad más señorita, ¿no? Le llamamos el señorito porque sí es sensible a casi todas las enfermedades, tiene problemas con ácaros, entonces hay que estar mucho más encima para lograr obtener una buena sanidad. Además, el Tempranillo, la selección que se hizo clonal de los últimos años, hace que sean los racimos de los clones elegidos hace 20-30 años, son unos racimos muy grandes, con unos granos muy gordos y además con un efecto globo muy alto. Es decir, que cuando hay unas lluvias, rápidamente el racimo engorda y puede engordar también la baya, provocando roturas, por lo tanto habiendo problemas de botrytis después. Ahora sé que las selecciones, las que estamos buscando ahora, las que estamos plantando, son clones mucho menos productivos, con racimos más sueltos, bayas más pequeñas, entonces hay que buscar también mediante cubiertas vegetales Por el otro lado, los sumilleres y el consumidor, quizá en esta globalización poco a poco se van cansando, porque se simplifica tanto y conforme un consumidor va conociendo más de vino, más ansias tiene de conocer más matices, más variedades o una variedad, diferentes expresiones que se obtienen en diferentes zonas del mundo. Entonces, yendo a esa tendencia que es lógica de una sociedad del bienestar, donde lo básico ya lo tienes y lo que quieres es ir adquiriendo más conocimiento y más experiencias en tu vida, gastronómicas, de paladar, de cultura, etcétera, el vino es que lo ofrece y lo acerca. Nosotros teníamos la posibilidad. Dinastía Vivanco tenía ese viñedo, yo lo siento por dentro y me siento capaz de con el tiempo ir ofreciendo estas diferencias y estas novedades y estas nuevas expresiones al consumidor. Y a pesar de que muchas veces hace falta una marca muy fuerte para que al consumidor le llegue, en Dinastía Vivanco yo creo que nuestro principal marketing es la calidad del producto. Lo que pasa es que en los años 90, cuando realmente hay un boom también del vino en España,
La Rioja le debe mucho a Ribera de Duero. Ribera de Duero se pone de moda, empieza a tirar, a mejorar mucho la calidad de los vinos, y La Rioja, que estaba estancada, dice, oye, tengo que competir con Ribera de Duero, con otros vinos también que estaban empezando a salir, Somontano, otras regiones. Y entonces Rioja lo que hace es cuidar mucho más el marketing, la elaboración de los vinos y buscar vinos de más calidad. Para eso también las bodegas necesitaban tener sus propios viñedos o tener contratos con proveedores muy fijos donde pudiese controlar la calidad de la uva. Y por otro lado también los agricultores estaban viendo que, claro, al final dependían de mi padre o de lo que quisiesen las bodegas. Entonces muchos agricultores deciden unirse en cooperativas. Entonces hubo un proceso muy fuerte de cooperativismo, de montar bodegas uniéndose varios agricultores y hacer la competencia ya directamente a las grandes bodegas, embotellando ellos, no vendiendo el vino, sino embotellando también ya el vino para poder sacarle más margen al vino. Entonces mi padre prevé eso con tiempo. Mi padre es una persona muy visionaria, que tiene una visión a largo plazo, que es muy del día a día, pero tiene visión a largo plazo, y vio que esos agricultores cada día iban a ir necesitando menos de él, y las bodegas también, porque si tenían su propio viñedo y necesitaban elaboración, porque si no, cuando venían los clientes y el marketing no podían vender una bodega que no tuviese elaboración propia, pues mi padre dice, yo, aunque no tenga mi propia bodega, voy a ir haciendo un proyecto a futuro, poco a poco, para cuando este negocio desaparezca, yo así ya estar preparado y tener mi bodega para salir yo también con mis propios embotellados. Es que ha sido una bodega que se empezó desde muy poquito y poco a poco, no es eso. Entonces no se vendía, nadie vino al extranjero. Lo que vendías, que repartías por los pueblos y poco más. Todo se ha ido haciendo con los años. Ha sido una labor de años, no se hacen las cosas de la noche a la mañana. Un día pasábamos por aquí pues con los hijos, dice, oye, pues yo voy a preguntar a ver esta bodega que se vende, lo que es Briones. Y era un edificio feísimo, porque decía, uy, sí, decía la gente, parece una cárcel, parece un convento, parece... Y luego se transformó. Habían hecho la estructura solo, no había nada dentro, solo la estructura. Entonces él ya dice, oye, pues yo lo compro y meto vino. Y ya metió depósitos de vino y entonces ya estaba produciendo y a la vez se estaba haciendo cada vez obras. Y luego pues ya, no sé, con los hijos y todo dijimos que teníamos el sueño de construir el museo. Y claro, eso era un sueño, pero es que la finca donde estaba el museo, resulta que había un señor que era muy duro de pelar. No había manera de convencerle de que nos vendiera esa finca. Y cada día pedía más y más. Pero Pedro decía, y un chico que solíamos mandar, que solía ir así a comprar fincas y así, no te arrimes ya, no vayas que ya, es que ya lo tengo atragantado. Dice, no, que es que tiene que ser ahí, Y ya se compró, se le dio mucho, pero se compró. Eso costó Dios y ayuda. Y entonces, pues poco a poco, a base de años y años, se fue realizando el sueño de hacer el museo. Los primeros terrenos de aquí, ya fue desde el 82 hasta el 2004 que se inauguró la bodega y el museo, fue poco a poco invirtiendo, fue la hucha, donde todos los ahorros de todas esas grandes operaciones de compra-venta de vino a otras bodegas se fue invirtiendo. Mi padre heredó 20 hectáreas de viñedo y en la actualidad pues tenemos 500 hectáreas de viñedo en Rioja. Y con eso pues ya pues pude comprar más viñedos, de más viñedos me compré más las piezas del museo y bueno, en fin, todo esto es lo que ya sabéis hasta ahora lo que se ha conseguido, pero ha sido una lucha titánica. Y es que luego también él pues le vendía muchas bodegas y no le pagaban y le daban acciones. Y en Campo Viejo, no sé si lo conocen, Campo Viejo y saben, pues esos teníamos muchísimas acciones porque la familia nos había vendido, toda la gente, muchísimas acciones. Y entonces pues llegó un momento que era también del BMW y querían venderlo. Y claro, necesitaban nuestra parte para poder venderlo. Y entonces vinieron
y nos ofrecían dinero a tanto la acción y que si lo vendiéramos. ¿Y qué hicimos? Pues dijimos, oye, pues lo vamos a vender. Y entonces ahí nos dieron muchísimo dinero, que ese fue un buen empujón para construir el museo. Y el negocio, que era de abastecer de vino de graneles y suministrar vino a otras bodegas, se transformó realmente a bodegueros y a poder tener nuestro propio vino con nuestra propia marca e incluso nuestro propio apellido. Y ya le puso el nombre de Dinastía Ivanco. Había muchos marqueses, había muchos condes, había muchas marcas. Dice, es que ya no quiero estar ya tan marqués. Y se le ocurrió la palabra Dinastía Ivanco por esa saga de bisabuelo, abuelo, padre, hijos, y que espera que mi hijo, ya los nietos sigan y que esto continúe durante muchos años. Eso es la ilusión de mi padre. Es el sel que utilicé. Lo mío no es coleccionismo, lo mío es ilusión. Ilusión y transmitir afecto al vino. Que vuelvo a repetir que, como todo, he dicho que le devuelvo al vino lo que el vino nos ha dado. Pues era desde el 82, pues todos los fines de semana veníamos con mi madre y con mi padre a ver la obra, a ver cómo iba poco a poco la obra de Briones, que era nuestro gran sueño, era un sueño. Y mi padre además también, porque si no este museo no estaría hoy aquí, mi padre siempre tuvo una doble vertiente. El vino lo vio como un negocio, es lo que nos da de comer y nos da de vivir, pero también es una pasión. Mi padre es que no sabe hacer más que torres con el vino. O trabaja en el vino y cuando tiene un rato libre se lo pasaba yendo a anticuarios o recorriendo zonas vitícolas del mundo y de España buscando material etnográfico y prensas y piezas que estaban ya en desuso, porque todos los años también 60, 70 fue un momento también muy importante. Fue todo el cambio de los antiguos métodos de elaboración con las prensas y el pisado, los métodos tradicionales a los métodos modernos. Solo era exclusivo de las 10 bodegas más importantes de La Rioja, y entonces en aquel momento ya se empezó a estandarizar ya la elaboración ya a través con prensas, el despalillado. Todos los agricultores empezaron y los cosecheros a transformar sus métodos de elaboración y mejoró mucho también la calidad del vino. Y como salí por todo el mundo y compraba vinos y vi bodegas, pues yo lo que sí vi y me llamaba la atención que una maquinaria de aquí no era una maquinaria la misma en otra zona. Y veía cosas y prensas que se quemaban, que era una pena, o que se destruían, y yo las iba tratando de recuperar.
Entonces, todos esos materiales que estaban en desuso, esas prensas, pues mi padre fue comprándolas y las iba guardando en almacenes. Y ya nos metió a mi hermano y a mí el gusanillo de los anticuarios, de comprar antigüedades, de que el vino era una cultura, una historia, que no es solo el vino, no es solo una copa que te bebes, una bebida alcohólica, es algo más. Y bueno, de ahí surge la idea del museo. Mi padre tiene la idea del museo, de él surge. Y lo que pasa es que tarda mucho en poder hacer la realidad porque no había ni dinero ni tiempo. Y al final también recurre a que cuando ya tiene a los hijos, me tiene a mí, yo me dedico más a la parte del museo y la fundación y mi hermano se dedica más a la parte de las viñas y la bodega. Y este museo para mí, no lo pensé solo para mí, sino pensé hacerlo en mi Rioja querida, que estaría en mi Rioja querida, pero sobre todo también que mis hijos también lo podrían llevar como estandarte en la nueva empresa que iban a crear, que era Dinastía Vivanco y la Fundación Dinastía Vivanco. La que me ha ayudado en mi caminar. En este momento ahí ya también hay que darle todo el valor que tiene, es que me ha apoyado y nunca ha dicho si me he tenido que ir a estudiar, me ha apoyado. Ella me mandaba, nos hemos estado escribiendo día a día y recibíamos una carta todos los días y yo le mandaba a ella y ella me mandaba a mí durante los estudios, una carta todos los días. Pues eso es señal de que estábamos muy compenetrados y muy enamorados. Pero hace 11 años mi marido tuvo un cáncer, un linfoma no Hodgkin, pero que es que no daban nada por su vida, de verdad. Y fuimos a la clínica universitaria, a Pamplona, y yo, la verdad, nunca me he separado ni un minuto de mi marido. Y ya pues pensaron que haciéndole un autotrasplante de células madre, que era cuando se empezó a hacer, que se podía salvar. Y apostamos por ello. Pero es que era dejarlo acero de defensas. No tenía ni un pelo en su cabeza. A mí me decía, Angélica, mira, si es que yo me muero, vendéis todo porque los hijos no van a poder llevar el negocio y tal, y no voy a ver yo mi museo, no voy a ver, pues no sé, y luego es que se recuperó tan bien, bueno, yo rezaba, y él llegaba a casa y se iba a trabajar, estaba y él marchaba a trabajar, pero él siempre quiere que juntos, o sea, él no necesita, pues su familia es su familia, sí.
al no ser una multinacional, al ser una familia, creemos más en el poco a poco y las cosas bien hechas, que no de repente un inmenso presupuesto de marketing y que de la noche a la mañana todo se crea, pero que con el mismo riesgo puede desaparecer. Entonces pensamos que como gente cercana y enraizada a la tierra, la naturaleza lleva su tiempo para que se exprese, pues nosotros también en Dinastía Vivanco empezamos en el 2004, llevamos 5 años y yo creo que vamos poco a poco, pero con la ilusión de querer hacer cada día mejor, y esa será nuestra mejor marca, y yo creo que ese es el consumidor, el sumiller profesional, lo que poco a poco nos irá reconociendo, y verán que poco a poco vamos mejorando, ¿no? Yo creo que hay que tener esa humildad de querer ir mejorando. Cada año son circunstancias nuevas, variedades nuevas. Hay un largo camino y es muy apasionante, y esa pasión que la descubran al probar nuestros productos el consumidor. Y lo mismo que ahora, que estamos, y ella ha sido el artífice también de que yo he podido realizar mi sueño. Pero claro, el esfuerzo no solo ha sido mío, ha sido también, y también quiero meter a mis hijos, porque mis hijos ya son adultos y ya llevan conmigo 20 años trabajando, pero lo han vivido toda la vida. Y también me los he llevado conmigo en verano, cuando han podido, siempre me han ayudado a trabajar. Porque lo han vivido, pero desde abajo, desde el trasiego de barricas y lavar depósitos. Porque yo también lo he hecho y he creído conveniente que lo harían, porque es la forma de saber luego mandar. Y eso es ahora la 4ª generación, está compuesta de mi hermano Rafael y yo. Mi hermano Rafael es ingeniero agrónomo y enólogo por Burdeos, y lo que dedica es la parte técnica. Él es el que cuida las viñas, elabora los vinos, y yo lo que me encargo es de divulgar la cultura del vino a través de la fundación y del museo. Y también tengo la parte que es menos bonita, pero bueno, que también es muy necesaria, de la parte de administración. Yo también estoy en la parte de las cuentas, del control comercial, pues recursos humanos. Hemos crecido mucho como empresa, de 20 empleados que tenía mi padre, pues bueno, en la actualidad tenemos más de 200 empleados, y claro, todo eso hace falta una gestión ahora mucho mayor. Entonces eso es lo que me encargo yo, que por mi formación en Derecho, y también hice un máster de edición en empresa, aunque yo mi corazoncito siempre lo tengo puesto en el arte y en la arqueología. Por eso cuando me dan a elegir libros de cuentas o museos, siempre me voy para el museo, Pero porque para mí es algo que le dediqué mucho tiempo. Fueron 7 años de montaje y han sido 40 años de coleccionismo. Mi padre más la parte etnográfica, y yo me dediqué más a la catalogación y a la sistematización para hacer realmente un proyecto museográfico serio y comprar toda la parte de arqueología y arte. Y mi mujer, ahí sí que, como veníamos diciendo, me ha ayudado muchísimo, y es al 50% el éxito es de ella. Aunque ella, así que se lo transmito bien clarito. El 50% es mérito de ella.